apartarse de las prácticas doctrinales y religiosas de los incrédulos. Si desea descargar el artículo de este tema, visite www.losultimosatalayas.blogspot.com. Introducción. Orar en unidad con otros grupos religiosos, por nuestro Estado y nuestra nación. La palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordancia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Hace poco, al abordar un microbús camino a casa, me llamó la atención el anuncio, tamaño tabloide, pegado detrás del asiento del conductor, en la cual invitaban a todas las denominaciones cristianas y a todas las religiones a orar en unidad, entre comillas, por nuestro Estado y nuestro país. Se utilizó el siguiente pasaje bíblico para confirmar el propósito de la unidad: para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Mi queja fue esta: ¿cómo es posible en un evento masivo sea admisible la unión con profesantes de otras religiones? ¿Qué hacen los cristianos orando en unidad con gente que se consagran a otros credos, y ejercicios espirituales considerados por la Biblia como obras de las tinieblas y doctrinas de demonios? ¿No son esas falsas religiones parte de la guerra espiritual que peleamos a diario cuando proclamamos el Evangelio? Las cuales están en contra de la sana doctrina que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo perseverar. Léase Efesios 6, 10 al 18. Estas participaciones entre cristianos con profesantes de distintas religiones son conocidas como ecumenismo, una farsa, dicho sea de paso, y que solo es el principio del camino a la conformación absoluta del nuevo orden mundial, dentro de no muchos años. A continuación se expondrá punto por punto las razones por las cuales los cristianos no pueden orar en unidad con otras organizaciones religiosas. Subtema 1. Breve contexto histórico y bíblico del mandato de apartarse de las prácticas espirituales de los incrédulos. Al principio de esta conferencia cité a 2 de Corintios 6, 14 al 18, para especificar que Dios ha decretado el mandato de separarnos de los inconversos, en cuanto a participar de sus prácticas y doctrinas religiosas. Veamos lo que enseña al respecto la Biblia. Inciso A. La idolatría y las falsas religiones en el Antiguo Testamento. En la historia del Antiguo Testamento, se narra los hechos de la nación de Israel, el pueblo de Dios, y de cómo eran constantemente advertidos sobre la idolatría y las religiones paganas. Sobre todo el mandamiento de no unirse con ninguna de ellas. La razón de esta veda espiritual era que Israel, como la Iglesia, estaba llamado a vivir y consagrarse a diario en santidad para Dios. Por otra parte, dentro del programa profético de Dios, se debía preservar su linaje. Porque la nación se fundó para traer al Mesías prometido en su primera venida. De hecho, Israel es el único pueblo que goza del privilegio de ser llamado pueblo de Dios con profundo carácter nacional. Sus raíces ancestrales y espirituales lo han identificado como un pueblo sumamente dioscéntrico en todas las áreas de la vida. En total 613 mandatos separados ordenaron su vida política, social y espiritual. Cito el siguiente comentario de la Biblia Devocional de Estudio, 1991, Liga Bíblica Internacional. Las demás naciones se veían hostigadas por el carácter imperecible de sus dioses. ¿Quién podía decir qué era lo que podía disgustarle o agradarle? Pero debido al pacto, los israelitas sabían exactamente qué era lo que Dios requería y en qué posición estaban ante él. Tenían bases para la confianza y la seguridad que sentía como nación. Para Israel, el pacto establecía su nacimiento como nación. Dios dijo que había escogido a los israelitas como a su tesoro especial, Éxodo 19, 5 y 6. Él quería una nación diferente de todas las otras, una sociedad modelo centrada en su entrega a él. Necesitaba un pueblo puro, que se mantuviera separado. Fin de la cita. Hay mucho de qué aprender de ellos, en cuanto a relación dioscéntrica se refiere. Por desgracia, Israel solía ignorar este pacto con mucha frecuencia. Preferían convivir con otras naciones, tolerar
adorar sus ídolos y practicar el ocultismo. La palabra de Dios dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, no adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 9 al 13. A causa de ello, Dios los entregó a las potencias paganas, como Asiria y Babilonia, sufriendo periodos prolongados de cautiverio y dispersión entre las naciones, conforme a lo que está escrito en su ley en el caso de la desobediencia del antiguo pacto, léase Deuteronomio 28, 15 al 68. Al concluir los 70 años del cautiverio babilónico, el pueblo judío retornó a Jerusalén con Nehemías y Esdras al frente. Ambos líderes espirituales que promovieron la reforma de la ley en la vida judía, léase Esdras y Nehemías, para más información. A partir de ahí, sobrevendría un celo religioso y patriótico por su pueblo. Para más información, léase, Entre los dos testamentos del Dr. William Smith. Inciso B. La idolatría y las falsas religiones en el Nuevo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, los cristianos de la iglesia primitiva solían tener encuentros nada amables contra falsas doctrinas y sectas paganas, conocidas como religiones misterio, y que eran proclives a la inmoralidad. Hacían sacrificios humanos y animales, orgías, bacanales, actos de sodomía, depravaciones sexuales, adoraciones a múltiples dioses, prácticas ocultistas, prostitución sacra, usos de la adivinación, hechicería y oráculos, alcoholismo excesivo, falsos profetas, falsos apóstoles y falsos maestros. Además, algunas sectas permitían el dominio de la mujer sobre el varón como cabeza espiritual y religiosa. Las naciones paganas, conocidas como los gentiles en realidad, ofrecían culto a los demonios. Tomemos como referencia el siguiente versículo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10, 20. Por ejemplo, el apóstol Pablo, mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio por toda la ciudad de Éfeso, a tal grado, que las ventas de las imágenes idolátricas disminuyeron enormemente, léase Hechos 19. Cito otro comentario de la Biblia Devocional de Estudio, 1991, Liga Bíblica Internacional. Éfeso estaba dedicada a la idolatría y a la ganancia, y el mensaje de Pablo amenazaba ambas cosas. Los ciudadanos se enorgullecían mucho de su templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y se enfurecían contra cualquiera que interfiriese con su próspero comercio, que dependía de los peregrinajes religiosos. Pablo causó un alboroto, pero también fundó una de sus iglesias más fuertes, una comunidad que más tarde inspiraba el libro de Efesios. Fin de la cita. Siguiente dato. Durante el concilio en Jerusalén, se dictaminó que los gentiles se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Léase Hechos 15, 1 al 35. Sobra decir que la idolatría es una aberración a los ojos del Señor, porque solo hay un Dios, léase Deuteronomio 6, 4 al 9. De no reconocerlo como el único y soberano Dios, no hay herencia del reino para los idólatras, conforme al versículo anterior. El apóstol Pablo declaró al respecto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. Otra oposición de la fe cristiana eran las falsas doctrinas. La iglesia primitiva confrontaba a personas que se atrevían a pervertir la sana doctrina, falsos maestros y obreros fraudulentos, judaizantes, esenios, cainitas, ofitas, nicolaitas, gnósticos y otras religiones misteriosas, los cuales enseñaban herejías que contradecían la expiación real de Cristo, su deidad y las prácticas de la comunión cristiana. Algunas epístolas expresan el combate contra doctrinas de las religiones de misterio, léase 1 y 2 de Corintios, Efesios, Colosenses, 1 y 2 de Timoteo y 1 de Juan. Por citar algunos. Su tema 2. Razones por las cuales los incrédulos no tienen unidad con los cristianos. Inciso A. Su estado de muertos espirituales. Como
Como se ha escrito anteriormente, Dios ya había sido establecido en el Antiguo Testamento, que los que son hijos de Dios no tiene parte con los incrédulos, o inconversos. Este es el estado espiritual en el que permanece el incrédulo delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Un incrédulo, por concepto práctico, no es un término aplicable a los ateos, sino que es aquel que no reconoce la fe en Cristo Jesús y, por ende, desecha la gracia de Dios para salvarlo. En esto consiste su pecado. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, el Señor Jesucristo. Juan 16:8-9. Paréntesis añadido. Por tanto, los incrédulos son pecadores no justificados en Cristo delante de Dios. Solo los que son hijos de Dios, tienen el derecho de permanecer en su presencia, siendo una vez declarados justos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:1-2. Por sentido común, únicamente los que son hijos de Dios, confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. El resto de los grupos religiosos no lo hace. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos los incrédulos? Veamos lo que dice la Santa Palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44. No hay partido en medio. O se está en la verdad, que es en Jesucristo, léase Juan 14:6. O se está con Satanás, padre de mentira. O la luz, o las tinieblas. O el mundo, o el reino de Dios. Pero no hay conjugación alguna, entre ambos sentidos opuestos. Inciso B. Su carencia de la obra del Espíritu Santo y del entendimiento de las cosas espirituales. Punto 1. Sin la adopción por el Espíritu. La Santa Escritura versa lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Si los inconversos no son hijos de Dios, ¿pueden acaso apreciar la obra del Espíritu Santo de Dios sin haber confesado a Cristo como su Señor? No, porque no son nacidos de nuevo y únicamente por medio del Espíritu Santo tienen derecho de llamar Padre al Dios vivo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés sobre los 120 cristianos en el aposento alto, y manifestó su poder y su llenura, la gente